En el siglo XVI, el anatómico belga Besalio osó por fin afirmar que la red admirable no existía. Pero ni siquiera se planteó la cuestión de concepto o de utilidad de los neumas. Un siglo más tarde, seguían hablando de neumas. A principios del siglo XVII, Descartes afirmó que había una fuerza que venía del corazón y que tras pasar por el cerebro permitía que los miembros se movieran. Según Descartes, esa fuerza es un viento suave y delicado que se mueve por el cuerpo gracias a un sistema de tubitos y a una red completa de tubos, bombas y pistones. De hecho, esta idea es bien acogida en aquella época, es decir, el siglo XVI, ya que sobre todo en la industria la neumática está de moda. Así que, ¿por qué no tener el cerebro y los nervios neumáticos? Pero no por mucho tiempo, puesto que poco después se pone de moda la teoría de la gravitación universal de Newton. A partir de ese momento, el cerebro y el resto del universo también se perciben como un sistema de poleas, ruedas dentadas y engranajes que funcionan como un reloj bajo las órdenes del gran relojero. Sin embargo, en la misma época, el inglés Thomas Willis explicó la contracción muscular de una forma más explosiva. Según él, la sangre aporta el neuma vital al cerebro. Entonces, el cerebro extrae el neuma y lo envía a los nervios transformado en alcohol de sal. Esto es ácido clorhídrico. En los músculos, el alcohol de sal entra en contacto con las partículas sulfurosas o nitrosas que hay en la sangre y después, ¡boom!, explota como la pólvora. El músculo se hincha y se contrae gracias al neuma vital. ¿Ven? Poco después, a mediados del siglo XVII, constataron que incluso seccionando un nervio, el músculo se sigue contrayendo si se irrita de forma mecánica. Se hizo el experimento con una rana y a partir de entonces, esta se convirtió en la estrella del laboratorio, e incluso su cadáver. De esta forma demostraron que la contracción del músculo no está originada por los neumas. De hecho, estos neumas, nuestros amigos los neumas, que supuestamente nos ayudan a movernos, a finales del siglo XVIII se consideran por fin simple electricidad. Lo que es totalmente normal, ya que la electricidad estaba entonces muy de moda gracias a Franklin y su cometa, Volta y sus pilas, Amperio y sus amperios, etcétera, etcétera. Con todo y con eso, los nervios se convierten en hilos eléctricos y nadie repitió la idea de cerebros neumáticos o cerebros mecánicos. Durante el siglo XVIII dominan el cerebro eléctrico y el sistema nervioso, aunque esto no impedía que ciertas personas siguieran pensando que eléctrico o no, el cerebro no tenía ninguna función determinada. Así, Diderot lo consideraba como un órgano secundario incapaz de funcionar sin la ayuda de los demás órganos. Y Buffon pensaba que el cerebro solo era un órgano de secreción y de nutrición y que la mayoría de sus partes eran innecesarias. Durante la Ilustración existía una corriente que decía que la naturaleza no hacía nada por accidente y la gente empezaba a pensar que el cerebro y su compleja arquitectura no podían estar ahí sin motivo. En el siglo siguiente, en el siglo XIX, el cerebro se convierte en el órgano más importante del cuerpo humano. La gente ya lo tiene claro, ahí es donde se encuentra la inteligencia. Y la locura deja de ser, como se creía antes, una enfermedad del intestino o del abdomen y pasa a convertirse en una enfermedad del cerebro. Se localizan varias funciones aquí y allá con más o menos acierto. Así se localiza la memoria en la corteza cerebral, la imaginación en el cuerpo calloso, la respiración y la función cardíaca en el cerebro y en los hemisferios cerebrales, el alma. Pero nada de esto era preciso. A principios del siglo XIX, un tal Franz Joseph Gall divide la superficie del cerebro en 27 zonas y otorga a cada una de ellas una capacidad intelectual específica. Tendencia al asesinato, amor por la autoridad, instinto de reproducción, talento para la pintura,
previsión y circunscripción, sagacidad comparativa, etc. Según Franz Joseph Gall, estas diferentes capacidades están directamente relacionadas con el tamaño del cráneo. Así, por ejemplo, uno tiene disposición para las matemáticas. Hoy en día se sabe que el estudio de las protuberancias del cráneo no facilita ninguna información acerca de las capacidades intelectuales. Sin embargo, esto no impide que el trabajo de hace casi 200 años fuera el origen de estudios actuales sobre la localización de los centros nerviosos. Volvamos al siglo XIX, cuando todavía estábamos empezando a descubrir las funciones del cerebro. En un primer momento, el sistema nervioso estaba dividido en 4 grandes zonas, cada una de ellas con una función específica. Así, la espina dorsal controlaba los reflejos, la médula controlaba los movimientos autónomos tales como la respiración, el cerebelo se encargaba de la coordinación de los movimientos y el cerebro, propiamente dicho, era la sede de la inteligencia con I mayúscula, con las capacidades intelectuales en las partes frontales y los sentimientos y las pasiones escondidas en las demás zonas. Más tarde, a mediados del siglo XIX, el cirujano Broca consiguió definir la posición de los centros del habla con gran acierto. La tercera circunvalación cerebral en la izquierda, para ser exactos. Ahí es donde se organiza el habla articulada, es decir, la unión de las sílabas para formar palabras y la unión de las palabras para formar oraciones. El hecho de que se localizara el lenguaje con tanta precisión era realmente impresionante. Así, además, se animaba a la gente para que tratara de localizar las demás funciones intelectuales, tales como la vista, el olfato y el oído. Se esbozó un verdadero mapa de la mente, hasta convertirse en un conjunto de partes independientes. Pese a todo, todavía no somos capaces de localizar algunas funciones complejas, tales como la memoria. Hoy en día se cree que están integradas en distintos niveles. Broca desarrolló la craneología midiendo las dimensiones del cráneo. Desde ese momento se dejó de deducir las capacidades intelectuales según la forma de las protuberancias del cráneo. A partir de entonces, lo que cuenta es el tamaño del cráneo. Como es lógico, cuando Broca descubrió que normalmente los cerebros de las mujeres eran más pequeños que los de los hombres, dedujo que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Y esto fue aceptado sin la menor protesta en el siglo XIX, puesto que todo el mundo estaba convencido de que así era. En el siglo XIX, por tanto, el sexismo era evidente y el racismo también. En Europa estábamos convencidos de nuestra superioridad. Por lo tanto, las primeras medidas de los cráneos africanos y asiáticos fueron poco menos que desconcertantes. Medían lo mismo que los europeos. Durante este siglo, el nacionalismo era también importante. Un científico alemán pretendía, y así lo demostró con cifras, que el volumen de los cráneos franceses era menor que el de los alemanes. Broca, una vez más, demostró lo contrario, utilizando las mismas cifras pero de forma diferente. Y es que uno puede demostrar lo que quiera acerca de lo que quiera. No obstante, resulta que las medidas craneales tomadas por Broca estaban tan bien hechas que siguen siendo una referencia hoy en día. Lo único es que pese a que las medidas eran correctas, las interpretaciones eran totalmente falsas. Y se ha demostrado por fin que el tamaño del cráneo o del cerebro no están en modo alguno relacionados con la inteligencia. Pero Broca no era el único que medía cabezas en el siglo XIX. Al otro lado del Atlántico, un tal Morton llevó a cabo lo que él llamó una clasificación objetiva de las razas humanas, que durante mucho tiempo sirvió de excusa para las teorías racistas. Morton demostró que los blancos eran superiores al resto y que entre los blancos los ingleses eran los mejores. Casualmente, Morton era blanco e inglés. Poco después, a finales del siglo XIX, un experto jurista italiano, Lombroso, afirmó haber identificado las marcas físicas de los criminales, examinando únicamente sus cráneos. Las marcas originales de nuestros antepasados, los monos, surgieron entre algunos desafortunados. Y esos eran los nacidos criminales, fácilmente identificables gracias a la observación detenida de sus caras y en especial de sus cerebros. Y por cierto, se proponía la exclusión preventiva para todos aquellos que tenían estas marcas. Otra idea más usada para identificar la discriminación más aberrante, basada en nada. Absolutamente nada. Volvamos a principios del siglo XX.
Como esa era la época en la que se desarrolló el teléfono, tratamos de ver el cerebro como una centralita telefónica, una analogía no más exacta que las demás, pero hay que mantenerse al día. Mientras tanto, la idea de que el tamaño del cráneo es igual a tamaño del cerebro e igual a inteligencia se desvanecía a marchas forzadas. Y es más, los cerebros de los elefantes en el siglo XX siguen siendo mayores que los de los hombres. La craneometría repleta de aproximaciones metodológicas hizo su agosto. La gente se esforzaba en encontrar otros métodos que nos permitieran medir las capacidades intelectuales del cerebro y no su tamaño. Aparecieron los primeros test psicológicos, aunque no estaban relacionados con el origen de las capacidades intelectuales o la falta de ellas, ya fueran innatas o adquiridas con el paso del tiempo. El número resultante de estos cálculos es en teoría otro elemento con el que se puede trabajar. Se trata del famoso coeficiente intelectual, el IQ. El descubridor de los test psicológicos fue Alfred Binet y luchó con todas sus fuerzas contra aquellos que pensaban que la inteligencia era un número fijo y que no podía aumentar nunca. Binet insistía que en lo referente a la inteligencia lo que es cierto hoy puede ser falso mañana. Pero como ya sabrán, el uso del IQ derrapó. Hacia 1910 en Estados Unidos se estableció una clasificación de los individuos construyendo una escala de las razas y de las clases sociales. Todo el mundo tenía su sitio en la sociedad según su IQ. Según tu IQ, 80, 170 o 122 te convertías en peluquero, en presidente, en cantante famoso, en conductor de trenes o en profesor de universidad. En ese momento en el que estaban convencidos de haber encontrado además un gen de la inteligencia, se planteaban seriamente prohibir que aquellos con un coeficiente intelectual bajo procrearan. Otra vez en Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, se estableció una nueva clasificación de la inteligencia según los orígenes geográficos. Las leyes de inmigración norteamericana se crearon en base a esta nueva clasificación, favoreciendo a ciertas personas en detrimento de otras, como pueden imaginarse. Pocos años más tarde, en el siglo XX, el trabajo del psicólogo británico Cyril Bard resultó impresionante. Tanto es así que la reina le ennobleció. Sir Cyril Bard, por tanto, estableció una teoría según la cual la inteligencia es genética en un 80%, lo que significa que los superdotados y los subnormales existirán toda la vida y no se puede hacer nada al respecto. Sir Bard basó su trabajo en un estudio comparativo de unos gemelos que crecieron separados. Pero había un problema. Se lo habían inventado todo. Los gemelos, los datos, los colegas y, por supuesto, los resultados. Esto no impidió que otros investigadores, con toda su buena fe, siguieran, comentaran, continuaran y desarrollaran el trabajo de Sir Bard durante muchos años. O que se hicieran famosos. Nunca se sabe. Hoy en día cuesta imaginar que exista un gen para la inteligencia. Aparentemente no hay ninguna relación entre algo innato y la inteligencia, que no se puede definir ni cuantificar. Sin embargo, se han sentado algunas bases. Tras varios miles de años, todo el mundo está de acuerdo en una cosa. Los pensamientos, la mente, los sentidos y la inteligencia están localizados en el cerebro. Tras el cerebro neumático, el cerebro mecánico, el cerebro electrónico, el cerebro telefónico, la nueva moda es el cerebro informático, que no es más real que los demás, puesto que es igualmente incompleto. Cuanto más intentamos entender el funcionamiento del cerebro, más complejo nos parece y más perplejos estamos por su relación con el resto de los órganos y por su propio funcionamiento. Bien es verdad que algunas facultades están perfectamente localizadas, a veces con mucha precisión, pero ninguna de ellas puede funcionar completamente sola. Las distintas partes del cerebro son al mismo tiempo únicas y están íntimamente relacionadas con las demás partes del cerebro, del mismo modo que el cerebro es único y está inexorablemente unido al resto del cuerpo. Y ahí es donde empieza a ser verdaderamente complicado. El cerebro es una de las estructuras más complejas del universo y todavía nadie ha sido capaz de saber cómo funciona exactamente, ni siquiera cómo evitar
El catarro nasal.